Muy bien, amigos, son exactamente las 14 horas y 8 minutos. Como anticipábamos al principio del programa, estaremos dedicando a partir de ahora un espacio al 93º aniversario del diario Armenia. Estamos en contacto con dos personas que están arraigadas intrínsecamente con el diario Armenia. Hablamos de Pablo Kendikian, quien es el actual director, y Jorge Kazanjian, que es ex director del diario Armenia. Apenas unos pocos años después del genocidio armenio sufrido por nuestro pueblo en manos del Imperio Turco Otomano, y en un contexto mundial por demás comprometido, un grupo de refugiados armenios se unió y con gran sacrificio logró crear un periódico que sirviera no solo para difundir información, sino también para preservar la cultura y las tradiciones armenias, además de cumplir con un rol social por demás importante. El diario Armenia vio la luz por primera vez el 24 de abril de 1931 y desde entonces no dejó de cumplir todas y cada una de las metas que le impusieron sus fundadores. Queremos dar la bienvenida a nuestros compañeros, amigos, Pablo Kendikian y Jorge Kazanjian. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy Hola, bien, muchas gracias. Gracias, hola. Bueno, queremos empezar este encuentro virtual con ustedes a raíz de estos primeros 93 años que cumple el diario Armenia. Un diario que es el material que utilizamos prácticamente la mayoría de los armenios de la región para informarnos. Antes, me acuerdo yo en mi juventud de pasar a buscarlo por allí abajo, por la planta baja de la Asociación Cultural, allí frente a la iglesia, habían ejemplares siempre impresos. Ignoro si se sigue imprimiendo, y ahora lo hacemos a través de internet, que ni siquiera lo tenemos que buscar, ya suscribiéndonos nos llegan las notificaciones y podemos estar informados. Sí, no, lamentablemente ya no sale más en papel. Después, cuando empezó la pandemia, automáticamente dejamos de sacarlo en papel por un tema de costos. Y ahora eso es un portal de noticias donde se va nutriendo diariamente las informaciones. Enguer, Jorge, bueno, buenas tardes a los dos, antes que nada. ¿Qué podemos decir del marco en el que se funda el diario Armenia, que, como recién Manuel decía en la introducción, tiene que ver con mantener y difundir las noticias después de tantos hechos terribles que han alejado a la población armenia de su tierra? En realidad, él dijo bien, la intención de los fundadores era esa, pero por lo menos en las dos primeras décadas la realidad marcó otra cosa, que era que la comunidad tuviera conocimiento de hasta lo que ocurría en la Argentina a través del diario Armenia. El diario Armenia tenía salida diaria, tenía su propia imprenta, y tenía un grupo de traductores que en la primera página, por lo menos dos de las columnas y alguna columna interior, se refería a lo que había ocurrido el día anterior en la propia Argentina. Yo lo recuerdo bien porque en mi casa se recibía, y bueno, después con el tiempo fueron cambiando las distintas generaciones, también cambiaron las costumbres, ya apareció la televisión y bueno, ahí el día a día ya dejó de ser importante en lo que se refiere a las noticias locales. Después, bueno, fue variando, como decía Pablo, llegamos al punto de la pandemia, y ahí no solamente por las restricciones de la pandemia, sino también por la situación económica que se creó, hubo un encarecimiento del papel muy, muy grande en todo el mundo, y bueno, ahora lamentablemente no estamos saliendo en papel, pero a lo mejor algún día se revierte y volvemos, no sé. Y bueno, lo natural o lo sano es que cualquier medio de difusión que tenga más de 90 años de existencia pueda moldarse, claro, y ayornarse a los cambios que la sociedad va demandando, pero así que en primera instancia era información para la colectividad armenia, era como un medio más interno. La pregunta es si hoy en día, le podemos preguntar a Pablo, si hoy en día ese objetivo de difusión interna se mantiene y qué rol juega la comunicación también externa, ¿no?, para lo que es Diario Armenia.
Mira, se mantiene, pero a lo que se refería Jorge más que nada era, vos imaginate que los primeros exiliados que vinieron acá Ujú. se enteraban por el diario, qué sé yo, a ver, dónde había un lugar para vivir, un lugar Claro. para alquilar, un conventillo, qué día era feriado y por qué era feriado. O Bueno, sea, no como una tenían ayuda noción del para idioma. conocer el nuevo lugar donde se encontraban. Claro, y era leer en idioma propio lo que estaba pasando alrededor. Yo Claro. creo que muchos armenios se enteraron de las distintas revoluciones o los distintos avatares de la vida interna argentina a través del diario Armenia. Desde temas políticos hasta temas económicos, qué sé yo. O sea, en esa época jugaba un rol fundamental para entender lo que pasaba en el país. De a poquito se fue ayornando, las distintas generaciones fueron cambiando, y la información también fue cambiando, pero siempre se mantuvo el nexo entre los armenios locales y siempre fue un puente con Armenia y con los armenios de la diáspora. Y Eh, me voy a lo que es sí, la actualidad, ¿no? El diario tiene un rol fundamental para la información en Sudamérica, es un medio de referencia para todas las colectividades armenias de la región, con una importante presencia en redes sociales. ¿Cuándo comienza este cambio, digamos, para lo que es la información de Diario Armenia? mira, en el 2001 Jorge tuvo la lucidez y la capacidad para empezar a armar la web del Ujú. diario, que después fue la base, digamos, la plataforma a través de la cual empezamos a generar contenidos que ahora se van poniendo en las distintas redes, ¿no es cierto? Ya sea Twitter, Instagram, Facebook o WhatsApp. Eh, Prácticamente, o sea, fuimos acompañando la evolución mediática. Ahora, como vos decís, estamos bien fuertes en todas las plataformas, se nos lee muchísimo más, o sea, tiene una llegada muy grande a los países hispanohablantes. En España se lee muchísimo, en Armenia se lee muchísimo, el diario Mm. Armenia, viste, se pueden leer a Sí. través del Google Analytics. En los Estados Unidos se lee bien, y además el diario Armenia nutre de información a medios locales. Por ejemplo, hoy Claro. salió una nota en un medio, en un portal que no es muy difundido, pero sí es importante para es un medio muy influyente que se llama El Cohete a la Luna, que salió una información de todas las actividades de la comunidad armenia, todas basadas con la información del diario Armenia. Mira. El diario Armenia es un diario confiable, es un diario que trasciende a la comunidad. Y se vio sobre todo en, bueno, lo que es del 2020 a esta parte, que fueron saliendo en diferentes medios de prensa y por desinformación muchas noticias falsas con lo que tenía que ver con la agresión militar a Artsaj y bueno, Claro. los hechos posteriores, y realmente en ese entonces Diario Armenia se convirtió, se empezó a visibilizar con más importancia lo que es arraigarse a un medio como este que asume las noticias con responsabilidad. Por parte nuestra, nuestros oyentes saben, Audición Gomidás basa su información en todas las publicaciones de Diario Armenia. Somos dos medios amigos con los mismos objetivos y también con una fundación que tiene mucho que ver en por qué se origina Audición Gomidás y por qué se origina también Diario Claro. Armenia. Claro, claro, o sea, los objetivos eran los mismos Ujú. y nos retroalimentamos, ¿no es cierto? Muchas entrevistas que se hacen en Gomidás, mucha información de Gomidás se ponen en Armenia y viceversa. Sí. Y en cuanto a la guerra, lo que quería decir es que nosotros en esa maldita guerra tuvimos dos corresponsales directos del diario que hacían que la información sea más veraz. Creo que fue el único medio de la diáspora que envió corresponsales. Bueno, una es Betty, que la compartimos, Sí. ¿no es cierto? Bueno, que hace que la información sea directa. Hizo que la información sea directa. Una responsabilidad tremenda que asumieron también en ese momento de tener a dos corresponsales en el lugar de los hechos, conociendo la magnitud de lo que estaba pasando. Claro. Eso es una ventaja muy grande.
y bueno, y el diario la tiene actualmente otra vez a Betty, que nos va informando, nos va orientando en lo que es la noticia importante. Por suerte es un elemento muy importante. Hace un tiempo que Diario Armenia asumió un compromiso que se viene llevando adelante. Jorge Kazanjian, que está aquí con nosotros, es quien está encarando el tema de la digitalización del archivo de Diario Armenia. Nosotros ya hemos conversado contigo sobre lo que es este desafío. La consulta es cómo continúa este proceso actualmente. Mira, el proceso continúa con éxito, tal vez no tan rápido como uno quisiera, pero hoy puedo asegurar que tenemos subido ya a la web alrededor del 40 a 45% de todo el archivo gráfico desde el año 1931. Por ejemplo, en estos días estamos subiendo lo que respecta al año 1974, o sea, exactamente hace 50 años. Es muy interesante y aprovecho esta oportunidad, además de agradecerles que se hayan acordado de nuestro aniversario y compartamos esta pequeña celebración juntos, que aquel que les guste o le interese bucear por aquellos años, como decía Pablo antes, el diario tiene información muy nutrida y muy interesante de cuestiones locales, hasta de la propia Montevideo. Por ejemplo, de gente que buscaba familiares después de la Segunda Guerra, o como decía también, un lugar para vivir, locales que se transferían, inclusive hasta personas que buscaban trabajo. O sea, está todo allí. Las personas que fallecían y sus parientes la recordaban, las personalidades, está todo ahí. Por suerte esa memoria no se va a perder porque queda a disposición de todo el mundo, y simplemente con entrar al archivo, a entrar al Diario Armenia y a partir del buscador pueden acceder a toda esta información, que está, por supuesto, en idioma castellano y en idioma español y en idioma armenio, de acuerdo a la edición que busquen. Jorge, lo voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio mental, a ver, sí. Un desafío. No. A lo largo de todos estos años, después se lo vamos a transmitir a Pablo también, que le tocó como director, ¿qué hechos trascendentales, emblemáticos, usted puede resaltar dentro de lo que fue su gestión? ¿Qué recuerda con más acentuación? Mira, lo que más recuerdo, y te agradezco que me lo has hecho recordar, fue cuando mataron a Hrant Dink. Justamente una semana antes o 10 días antes yo había conseguido su celular y habíamos hablado desde el diario con él para intentar hacerle una entrevista a la que él accedió, pero pidió tiempo porque no estaba pasando un buen momento. Y esa mañana de enero que nos enteramos de su muerte, de su asesinato, la verdad fue demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y después, por supuesto, tuve la suerte de estar en Armenia en el 100 aniversario de la independencia. También estuvimos en Armenia cuando algunos de los ataques del año 2016. Mis años en el diario fueron, la verdad, inolvidables. Pero en cuanto digamos, a recordación personal, a algo que todavía recuerdo, creo que fue la sensación de tristeza que nos embargó a todos ese día, junto a nuestro compañero Carlos Asesian, ya fallecido, fue terrible. Le transmitimos el mismo desafío a Pablo. ¿Qué es lo que vos más tenés presente en todo este trayecto que has recorrido con el Diario Armenia? Y lo mío en comparación a lo de Jorge es muy poco. Jorge estuvo casi 20 años, yo estoy apenas hace 5. Pero sin duda es la guerra de Artsaj de 2020 y el vaciamiento de Artsaj, ¿sí? Eso sin duda son dos hitos importantes en mi vida. Vivirlo como lo viví me marcó muchísimo. O sea, no hay duda que eso van a ser los dos hitos importantes. Ojalá en algún momento podamos dar alguna información distinta, pero bueno, últimamente las noticias no son buenas. Estamos muy preocupados, la situación no es nada buena.
En ese sentido, coincido con vos, me siento muy en sintonía con tus palabras porque en alguna oportunidad hemos dicho aquí en la radio que no es fácil venir a sentarse acá y transmitir todas las noticias que hay que transmitir. Nuestro deseo es venir un día y dar buenas noticias, que la gente las escuche, se ponga contenta, no solamente personalmente, sino a nivel armenio, a sentido nacional, digamos, de armenidad. Yo creo que esos tiempos van a llegar, no hay que perder el optimismo. El pueblo armenio es muy luchador, muy traza objetivos siempre muy, muy importantes. No hay que perder las esperanzas en ese sentido, pero queremos agradecer el testimonio de ustedes dos, de Pablo y de Jorge, que han tenido la gentileza de recibirnos en Audición Armenia Comidas para hablar un poco de estos primeros 93 años de Diario Armenia, que esperamos honestamente sean muchísimos más. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, compañeros, y ojalá que cada año podamos compartir este pequeño momento. Sí, sin Gracias, lugar a dudas. Jorge, cómo no.